Saludos, les habla Arnaldo Figueredo. Soy docente adscrito al Departamento de Acuacultura de la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar del Núcleo Nueva Esparta de la Universidad de Oriente, Venezuela. Seré el encargado de dictarles la asignatura Parasitología, Patología y Profilaxis, correspondiente al programa de licenciatura en Biología Marina. Aunque en sus programas encontrarán un enfoque netamente acuícola de la asignatura, es mi intención trascender esa visión y demostrar su relevancia plena para el estudio de la biología marina. En otras palabras, este material es vital para la comprensión de las relaciones intrínsecas en un ecosistema, más allá de su evidente utilidad en los cultivos acuícolas. Como deben haber entendido previamente, a lo largo de sus estudios, toda asignatura requiere hacer uso de los conocimientos adquiridos en las anteriores. Esa es la base del sistema de prelaciones de su programa curricular. Es así que en esta asignatura abordaremos tópicos relacionados con sistemática, ecología, evolución, anatomía, microbiología, fisiología, entre muchos otros. Como ven ahora, la materia está dividida en su programa objetivado en 8 núcleos temáticos, cada uno con sus competencias específicas. Siendo sinceros, parasitología no es un tema dominante. Es mi intención darle un rol más protagónico en esta asignatura, en consonancia con las nuevas concepciones de las ciencias marinas, por supuesto, sin dejar de cubrir todos los demás aspectos que están planteados en su grilla curricular. En mi asignatura me gusta que la gente participe, que exponga sus opiniones sin miedos, que plantee sus dudas o ideas. Usualmente no tengo ninguna inquietud por la asistencia. Ahora, en modo virtual, pierde aún más sentido exigir determinado tiempo a la asignatura. No obstante, sí les enfatizo que dependiendo de la dedicación que le brinden, en esa medida generarán conocimientos. Recuerden que la intención no es que absorban conocimientos del tema, sino que creen sus propios conceptos a partir de interpretaciones que hagan de mis planteamientos y de las diversas actividades que realizaremos. A continuación, abordaremos el primer núcleo temático, titulado Introducción a las enfermedades de organismos acuícolas cultivados. En esta lámina pueden ver la competencia general de la asignatura y la competencia específica del núcleo temático. Esto es lo que se pretende de ustedes al culminar cada uno de estos periodos académicos. Esta lámina nos muestra grosso modo los conceptos que manejaremos en este núcleo temático. Primeramente, la definición de los términos que constituyen el título de la asignatura. Seguidamente, hablaremos de estrés y de sus implicaciones para los organismos vivos. Luego conversaremos sobre los parámetros que determinan la ocurrencia de la enfermedad. Finalmente, abordaremos el curso de la enfermedad, sus clasificaciones y remataremos con epidemiología. El concepto de parasitología nos es familiar y es muy fácilmente deducible por su etimología, el estudio del parasitismo. Si nos llevamos estrictamente por dicho concepto, deberíamos involucrar numerosos microorganismos que tienen ese estilo de vida. No obstante, la vastedad resultante dificulta mucho su estudio por una única disciplina, lo cual motivó a que se escindiera. Por ello, por convención, la parasitología se limita a estudiar a los eucariotas, mientras que la microbiología abarca a los procariotas. Cuando definimos patología, nos enfrentamos a una situación diferente. La etimología nos refiere al estudio de las enfermedades, lo cual es correcto, aunque muy amplio. Pero el término puede ser usado en otras acepciones. Así, podemos definir todos los cambios anatómicos y o funcionales que pueden derivarse de una enfermedad. Esto implica todas las manifestaciones clínicas, conductuales o de desempeño que pueda experimentar un organismo. Finalmente, la propia enfermedad puede denominarse patología. Para ejemplificar el uso de estas acepciones,
sirvan estas frases usando la misma enfermedad. 1. La patología tiene en el Taura un fenómeno interesante. Su etiología fue largamente dudosa, lo cual provocó una lenta respuesta que facilitó su dispersión. 2. La patología del TSB, el síndrome del Taura, en fase de transición, consiste en lesiones necróticas en tegumento, inflamación, enrojecimiento de urópodos y edematización. La peor patología que ha enfrentado la acuicultura venezolana ha sido el Taura. Espero que sea comprensible. Por favor, manifiesten cualquier inquietud al respecto. El tercer término del título de la asignatura merece especial atención. Comúnmente lo asociamos con desinfección, lo cual no es erróneo, aunque sí restrictivo. Es un aspecto vital para operaciones de acuicultura y le dedicaremos bastante espacio en la asignatura. Como se visualiza en el esquema, la profilaxis podría concebirse como un proceso de 4 fases secuenciales, teóricamente no obligatorias, aunque en la práctica siempre están presentes. Aunque nos parezca obvio, hasta elemental, el manejo profiláctico no es sencillo. Por el contrario, su complejidad es la causa de los numerosos brotes de enfermedades. Cada una de las fases contempla numerosas actividades que el operador acuícola debe ejecutar. Siempre lo ideal es prevenir que no ocurra el brote, pero una vez ocurrido este, deben implementarse las otras fases. Hay una falsa visión de las estrategias preventivas como gastos, cuando realmente son una inversión que apunta al máximo desempeño de la unidad productiva, en instalaciones de acuicultura o al mejor estado de salud del ecosistema en ámbitos naturales. Un aspecto importantísimo de la enfermedad es entender su origen. El concepto ha evolucionado muchísimo desde el origen de la civilización. Las primeras concepciones referían a un carácter místico, sobrenatural, un castigo divino. Solo en la antigua Grecia, gracias a Aristóteles, se intuyó que la interacción de factores individuales y ambientales tenían que ver con la ocurrencia de la enfermedad, aunque de manera un poco vaga. Hasta bien entrado el siglo XIX se mantuvo este planteamiento, cuando los trabajos de Jacob Henle y Robert Koch cristalizaron en sus famosos postulados, que seguramente vieron en microbiología. Esos trabajos permitieron establecer por primera vez la relación entre un agente causal y la enfermedad. Si bien constituyó un avance fenomenal, también implicó un retroceso al minimizar la comprensión de la influencia que los aspectos ambientales e individuales tienen en la aparición de una enfermedad. A mediados del siglo XX se recobró el equilibrio en el pensamiento etiológico multifactorial, gracias a los numerosos avances en biología molecular, biotecnología, métodos diagnósticos, así como el incremento del esfuerzo en investigación. A Stanislaus Sniezko se le atribuye el esquema que observan ahí, donde figuran los factores que influyen en la ocurrencia de la enfermedad, organizados de manera tal que resulta evidente su interacción. Se le conoce como tríada epidemiológica. Como puede apreciarse, la enfermedad se presenta en un punto de confluencia de los 3 factores, o sea, solo ocurrirá la enfermedad si los diversos aspectos tienen un valor o condición determinada. El planteamiento anterior es vital en la prevención de enfermedades. Si puedo modelar las condiciones del ambiente, mejorar la salud del hospedero y contener al hospedador, es posible que no padezca la enfermedad. Todo eso debe resultarnos sumamente familiar en el contexto de la pandemia por COVID-19. Son los mismos principios. Ese modelado implica trabajar en cada grupo de factores, mejorando las condiciones para evitar la aparición de patologías.
alejar los factores de la zona de riesgo para que no se presente esa negativa confluencia. Acá les recomiendo una pausa para repasar el material nuevamente y retomar luego. Estrés es un término muy familiar para nosotros, aunque su acepción suele estar restringida al campo psicológico. Estoy estresado con los exámenes, pues solemos decir. Realmente, el estrés tiene implicaciones amplias, sobre todo a nivel orgánico, en lo físico. Cualquier cosa que altere el equilibrio homeostático de un organismo es un estresor. Consecuentemente, el estrés dispara mecanismos adaptativos que sobreexigen a quien lo padece, pudiendo poner en riesgo su vida. El esquema inferior nos ilustra la idea que un agente cualquiera al que está expuesto normalmente el organismo genera una respuesta habitual que podríamos definir como experiencia. Valores inferiores o superiores a lo normal inducen respuestas exageradas por adaptación, causando infraestimulación o sobreestimulación respectivamente, en ambos casos conllevando estrés. Para comprender mejor los estresores, debemos estudiar su naturaleza. Una clasificación convencional refiere a varios grupos. Los estresores sociales obviamente se refieren a las poblaciones de hospederos. La densidad de población es lo más evidente, sobre todo con las tendencias en la acuicultura a incrementar este parámetro para maximizar la producción. Claramente, el hacinamiento facilita la transmisión de patógenos entre hospederos, acortando el ciclo de contagio. Fíjense el tanque de cultivo de la derecha, donde los peces están muy concentrados, rozándose con frecuencia. Los metabolitos se concentran más rápidamente, deteriorando la calidad del agua. Los parásitos podrían saltar de uno a otro. Obviamente, los riesgos de ocurrencia y dispersión de una enfermedad son altos. La jerarquía se refiere a la segregación dentro de una población, donde una fracción somete a la otra a condiciones disminuidas en parámetros como espacio y alimento, favoreciendo de esta manera un debilitamiento de sus integrantes y, consecuentemente, la aparición de enfermedades. El langostino malayo, Macrobrachium rosenbergi, que ven en la esquina inferior derecha, ilustra bien este punto, dado que en sus poblaciones se establece una serie de castas relativas a la edad y el sexo. Los predadores pueden limitar el acceso de los hospederos al alimento, exigirle una evasión constante, inhibir aspectos conductuales y mantener a los animales en un estado de angustia por su seguridad que demande mucha energía e impida su crecimiento. Los cangrejos calinectes de ese género son predadores comunes en nuestros ambientes acuáticos, ya que pueden consumir vorazmente una amplia variedad de ítems alimentarios. En determinadas circunstancias, los parásitos pueden desequilibrar la salud de un hospedero. Si bien no es común en la naturaleza, en condiciones de cultivo es relativamente frecuente. Acá vemos en el extremo izquierdo un ejemplar de Seriola lalandi, severamente infestado por monogenios capsálidos. Tal parasitosis puede descompensar rápidamente a un hospedador. Otra categoría común al clasificar los estresores la constituyen los parámetros físico-químicos. En oceanografía les hablaron de estos parámetros. Saben ustedes que son muy numerosos y variables entre cuerpos de agua. Acá haremos referencia solo a unos pocos, los más frecuentemente determinados en acuicultura. Estos son temperatura, pH, salinidad, oxígeno disuelto, pero los principios que referiremos son aplicables a la totalidad. Fíjense en la ilustración de la derecha. La intención era que pareciera un termómetro para familiarizarnos con la idea. Cada especie, para ese parámetro, pensemos en temperatura, tiene un margen estrecho donde las condiciones son ideales, lo cual solemos llamar rango óptimo. Aquí está remarcado en verde. Nuestros hospederos pueden estar indefinidamente en esta zona, están a sus anchas.
Noten que esta zona está rodeada de franjas azules más amplias por ambos lados. Estas zonas se conocen como zonas de tolerancia de largo plazo. En ella, los animales pueden mantenerse por un buen tiempo, con mínimo esfuerzo, pero les exige recursos adaptativos. De seguido, las franjas amarillas nos indican alerta. Es la zona de tolerancia de corto plazo. Los hospederos pueden estar en ella por un tiempo corto, con un gran esfuerzo y en consecuencia gastando mucha energía. Finalmente tenemos las zonas de letalidad en rojo, representando la imposibilidad biológica del animal de mantenerse en ese ambiente, causándole la muerte. Esto debe generarnos varias reflexiones. Los animales deben estar en un ambiente lo más cercano posible a sus condiciones ideales. Cualquier parámetro que se altere y salga de esa zona óptima implica inexorablemente un estrés y el consecuente consumo energético, directamente proporcional a la magnitud de la distancia de los valores ideales. Esto es importantísimo. Dediquen un rato, por favor, a meditar al respecto. Los estresantes también pueden tener una naturaleza tóxica. Cualquier producto antrópico puede servir de ejemplo. Todos los residuos metabólicos son igualmente incorporables en esta categoría. Su comportamiento es similar a los parámetros físico-químicos, aunque con una sola cola en lugar de dos. El rango óptimo sería realmente un valor cero, su ausencia. Los propios alimentos balanceados empleados en la cría de animales, incluyendo los acuícolas, son susceptibles de causar estrés metabólico en los hospederos. Por ejemplo, la imagen inferior izquierda muestra una trucha arcoíris, Oncorhynchus micis, mostrando una marcada distensión abdominal causada por un tumor hepático vinculado a toxinas por alimento mal almacenado. Ese caso, por cierto, corresponde a una truchicultura venezolana. Una fuente usualmente subestimada de estrés la constituyen los artes de pesca y los recintos usados para el cultivo, bien sea por enmallarse en redes o por generarse traumas con partes rígidas de estanques. Hay muchas posibilidades de generar estrés mecánico en animales acuáticos cultivados. Una forma lógica y muy familiar de clasificar a los estresores se basa en la interacción entre tiempo, intensidad y efecto. De esta forma, tenemos los estresores agudos, aquellos que se presentan repentinamente por corto espacio de tiempo, pudiendo matar a los animales, actuando de manera muy puntual. Piensen en la licuadora. Por otro lado, están los estresores crónicos, aquellos que se presentan paulatinamente por espacio de tiempo prolongado, raramente causando mortalidad y manifestándose durante todo el ciclo de cultivo. Ahí tenemos los crónicos. Ya dijimos que el estrés induce cambios adaptativos en los organismos. El efecto de esos cambios se estudia a través del Síndrome General de Adaptación, o SGA. Es un fenómeno muy general, aplicable a cualquier estresor, que explica las transformaciones fisiológicas que ocurren como consecuencia de la acción del mismo. Veamos la gráfica como un eje de coordenadas, donde el tiempo está en el eje X y el bienestar del organismo en el eje Y. Nuevamente estoy empleando un patrón cromático que intenta ayudarlos a entender el proceso. Inicialmente vemos una línea estable, horizontal, sobre un campo verde. Ello representa la homeostasis en que se encuentra el individuo previamente a la acción del estresor. La aparición del estresor interrumpe esa armonía, causando una disminución de la condición del organismo. Esta fase, que está representada en color amarillo, se denomina etapa de fuga o alarma. Como vemos, suele ser muy corta, ya que el organismo reacciona prontamente para tratar de volver al equilibrio.
Seguidamente nos encontramos con la fase de adaptación, coloreada de naranja en este caso. Ahora la condición del animal se recupera. De hecho, suele haber una sobrecompensación, lo que resulta en un gran costo energético para el individuo. De allí es que se diga que puede afectar la sobrevivencia, ya que pudiera alterarse irreversiblemente el balance energético del organismo. La duración de esta fase es variable, dependiendo de si se mantiene la acción del estresor y su intensidad. Finalmente entramos en la fase de colapso o agotamiento, en este caso coloreada de rojo. Esta fase no es obligatoria. De serlo, cualquier estrés generaría la muerte y obviamente no es así. Su manifestación depende de las mismas variables que determinan la duración de la etapa anterior. La acción, el mantenimiento de la acción del estresor y su intensidad. Pero cuando se inicia no tiene marcha atrás. Cuando se supera el umbral del colapso, el límite entre las fases de adaptación y agotamiento, la muerte del animal es inminente, irreversible, aunque no necesariamente inmediata. Por ello vemos que muchos animales que han superado condiciones difíciles fallecen días después sin un estrés aparente. Acá es recomendable otra pausa para recapitular sobre los conceptos manejados y prepararnos para la siguiente sección del núcleo temático. Ya habíamos indicado que una enfermedad podría implicar alteraciones estructurales o funcionales de un organismo. Toda enfermedad está caracterizada por un curso de acción, una secuencia de eventos, manifestaciones clínicas que permiten diferenciarlas de otras, o, al menos, discriminar un poco entre ellas. La discriminación última se basa en la determinación del agente causal o etiológico. Sin embargo, puede hablarse muy genéricamente de la evolución de cualquier enfermedad siguiendo el esquema que le estamos mostrando aquí. Vemos que todo se inicia en una etapa prepatogénica. Como nos sugiere el nombre, no ha habido interacción entre el patógeno y el hospedero, por lo cual el organismo está sano. De seguido, se presenta la fase patogénica subclínica. En ella ya ocurrió la interacción entre el patógeno y el hospedero. El organismo ya está enfermo, sin embargo no hay manifestación clínica alguna. El animal parece estar sano. Por esta circunstancia es que no podemos pronunciarnos sobre la salud de un individuo tomando en cuenta solo su apariencia o desempeño. Esta es la razón por la cual se dispersan tantas enfermedades. De ahí que por muy robusto y saludable que veamos un ejemplar, mientras no le hagamos pruebas diagnósticas completas, solo debemos afirmar que está aparentemente sano. La fase prodrómica se caracteriza por la aparición de signos clínicos generales, que pudieran corresponder a diversas enfermedades, por lo cual no son suficientes para denominar la afección. Ya es evidente que el individuo está enfermo, pero no podemos decir de qué. A continuación se presenta la fase clínica. Se manifiestan los signos específicos de la enfermedad. Resulta claro que está enfermo y la causa es muchas veces diáfana. Fíjense el nivel que estamos de evolución de la enfermedad. Ha transcurrido mucho tiempo desde esa infección inicial. Espero que resulte clara la importancia de no esperar esta etapa para actuar, ya que los pronósticos son más complejos y negativos mientras más tardíos se presentan. A continuación viene la fase de resolución. Esta etapa terminal puede significar diferentes cosas. Claro, dependiendo de cada enfermedad. El organismo puede curarse, la enfermedad puede volverse crónica o puede presentarse un desenlace fatal. Las consecuencias de las enfermedades pueden evaluarse a la luz de dos grandes campos. Desde un punto de vista ecológico, las enfermedades pueden significar la disminución del número de individuos de una población. Obviamente, el fallecimiento de especímenes por una patología implica una sustracción real.
pero puede haber reducciones de la población de manera virtual, atribuibles a una enfermedad, sin fallecimiento, bien sea por el debilitamiento de los animales o pérdida de capacidades. Los animales estarían presentes en la población, pero ya no contribuirían al intercambio genético. Otra forma de afectación negativa, desde el plano ecológico, sería la reducción del desempeño de los ejemplares. En ese sentido, hay enfermedades que causan dispersión de tallas de un lote, como los camarones de la derecha afectados por IHHNB, u otras que limitan o anulan la capacidad reproductiva. El otro campo donde pueden evidenciarse las consecuencias de la enfermedad podríamos llamarlo económico. Las enfermedades pueden generar afectaciones negativas sustanciales de todos los parámetros de desempeño de los organismos. Las tasas de sobrevivencia, crecimiento, conversión, de retorno, por citar solo algunas, están estrechamente ligadas al rendimiento económico de cualquier unidad productiva. Ejemplares deformes son rechazados por el mercado. El aprovechamiento de estos implica mayores costos de producción, reduciendo aún más los beneficios. Y la acuicultura, ante todo, es una actividad económica. Las enfermedades suelen dividirse en dos grandes categorías, bióticas y abióticas. Obviamente, las primeras son causadas por un agente biológico, mientras que las últimas tienen diversos orígenes. En las bióticas se incluyen las causadas por microorganismos, conocidas como infecciosas, y las causadas por eucariotas, referidas como infestantes. En las abióticas, por otra parte, se incluyen las genéticas. Las mortalidades en poblaciones silvestres son tema de estudio en dinámica de poblaciones, por lo cual lo abordaremos someramente. La tasa de mortalidad, en conjunción con la tasa de fecundidad, define la estrategia de supervivencia de la especie. La mayoría de las especies de organismos acuáticos sufren una pérdida masiva de individuos durante las etapas tempranas, frecuentemente asumidas como predación. No obstante, cada vez son más los estudios que resaltan la importancia de las enfermedades en estas reducciones poblacionales. Empezamos a ver cuánto nos conviene estudiar patología en ambientes naturales. En instalaciones acuícolas es común la ocurrencia de mortandades. No debe ser mayor que en el ámbito silvestre, pero es más notorio. Las condiciones de cautividad pueden favorecer su ocurrencia si no hay un control apropiado. Ello obliga a un monitoreo regular de las unidades productivas, el registro detallado de cada evento, la aplicación de técnicas profilácticas y el ajuste constante del manejo por parte del operador. También podríamos clasificar las enfermedades atendiendo a su duración, en crónicas y agudas. Debería resultarles obvio entre ambas imágenes cuáles especies sufren un estrés crónico y cuáles están sometidos a un estresor agudo. También podríamos clasificarlas de acuerdo a su severidad, en malignas y benignas. Fíjense la concordancia que se exhibe entre las enfermedades con los estresores, para efectos de clasificación. Es importante acá discutir algunos términos adicionales para avanzar con paso firme en la asignatura. Primeramente debemos reconocer la epidemiología como la ciencia que estudia las enfermedades desde una óptica macro, analizando aspectos biogeográficos, patrones temporales, interacciones y medidas de control. Salimos del individuo para ver las poblaciones. Un brote se refiere a la ocurrencia de una enfermedad en términos precisos. Tal enfermedad afectando a cuál especie en determinado territorio en una intensidad dada en un momento X. Secuencialmente le sigue la epizootia. Esta es equivalente a la epidemia en salud humana. Es un brote que se dispersa rápidamente por un territorio mayor. Siguiendo el mismo razonamiento, la panzootia se corresponde con la pandemia, un brote que ha alcanzado proporciones globales. Finalmente, podemos hablar de enfermedades esporádicas, como aquellas que no tienen un patrón de ocurrencia definido.
Esta lámina les indica algunas bibliografías que pueden servirles para ampliar los tópicos tratados en el núcleo temático. Por supuesto, no es exhaustivo, solo algunas. Ustedes están en la libertad de buscar más bibliografía o incluso solicitarme. Estas mismas se las puedo facilitar y tengo muchas otras más si quieren ampliar en el tema. A manera referencial, para su conocimiento, se les muestran algunos trabajos vinculados al área efectuados en Cachama, Colosoma macropomum, en el país. En la misma onda de la lámina anterior, se exhiben algunos trabajos nacionales, ahora con trucha, Oncorhynchus micis. Completando la visión acuícola, se enuncian algunos artículos centrados en el camarón blanco, Peneus guanamei, que se han ejecutado en Venezuela. Esta lámina recoge muy resumidamente todo lo visto en el núcleo temático. La conceptualización básica de parasitología, patología y profilaxis, relación hospedador-patógeno-ambiente, estrés y síndrome general de adaptación y aspectos generales de la enfermedad. Acá damos por concluido el núcleo temático. Se impone una pausa para el procesamiento de la información suministrada, la investigación de fuentes primarias y la recapitulación de conceptos y discusión. Sírvanse plantear cualquier duda. Deberíamos proseguir a la brevedad con el próximo núcleo temático denominado muestreo diagnóstico. Dado que nuestra aula es virtual, podemos seguir interactuando en cualquier momento sensato, previa coordinación, sirviéndonos de las redes sociales. Que sea provechosa esa meditación y seguimos en contacto.